business has been an enormous force of good in the world. You look at the number of billions of people lifted out of poverty, the standard of living that it has created, jobs it has developed. Yet the world has so many problems where business will now need to engage. I want to be the first to officially welcome the class of 2025. What are the timeless or enduring aspects of the MBA program? Try and understand a point of view that is totally different from yours as a gift. That's what the case method enables you to do over a period of time as you practice it, active listening. Technology and the impact of technology on business is accelerating at a very fast pace. The societal challenges that we face are going to create tremendous opportunities for business to address them. You're here to become a leader who makes a difference in the world. How do we get there? First, it takes hard work. Second, humility. Third is humanity. It all comes down to the fact that though, of course, we wish you lots of personal success, I firmly believe you're all here for something beyond yourself. You're all here to make a bigger difference in the world. And that, in fact, you know that part of the responsibility that comes with the opportunity of being in this room is to use this opportunity, this platform, to serve the public good. You belong here. Make sure you take advantage of it. Appreciate every minute of it. The rigor of the HBS classroom is integral to the next 2 years and connects us with the alumni that came before us and the students that will come after us. Be intentional. We want you to thrive here at HBS and leave feeling equipped to tackle the hardest problems out there. The proof of the mission is you. You are the standard to which we are held. You will be the measure of our success.
Hola a todos, muchas gracias a quienes se conectan el día de hoy para poder ver este evento académico, que en realidad va a ser una entrevista, una conversación cordial que vamos a tener con Sofía García Calderón. Sofía es abogada por la Universidad de Lima, ella trabajó algunos años en Perú y el día de hoy se encuentra estudiando su maestría en Derecho, o LLM, en la Universidad de Harvard. Sofi ha tenido diversas actividades extracurriculares, también colaboró con IDEM algún tiempo en su carrera profesional. Así que es un gusto tenerte, Sofi, aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alonso, no, el gusto es mío, gracias por esta oportunidad. Yo encantada de aclarar cualquier duda y tener esta entrevista slash conversatorio contigo. Feliz de estar acá. Perfecto, perfecto, Sofi. Mira, comencemos con la pregunta más general que todo estudiante de derecho, que todo profesional que quiere postular una maestría se hace. ¿Cuánto tiempo toma prepararse para postular a una maestría? Aproximadamente, ¿cuántos meses te tomó a ti? A mí sí me tomó bastante, yo me preparé desde abril, así que yo diría unos 8 meses para prepararte, considerando que tienes que tomar el examen de inglés, el TOEFL. Ujú. Si ya tienes el TOEFL, yo te diría igual unos 4 o 5 meses para preparar todos los documentos que se necesita, los transcripts, el personal statement, el currículum y las cartas de recomendación. Correcto. La mayoría de postulaciones cierran el mes de diciembre, ¿correcto? Entonces tú Correcto. dices en abril, 8 meses. Alguien que no ha postulado nunca quizás pueda decir, ¿por qué tanto? ¿Por qué 8 meses? Primero porque necesitas prepararte para el inglés y necesitas estudiar dependiendo de tu nivel de inglés. Es un examen que sí se necesita estudiar. Y si ya tienes el inglés cubierto, sí se necesita por lo menos 4 o 5 meses, porque el personal statement, las cartas de recomendación, puede sonar fácil, pero realmente lo que las universidades buscan es que seas específica, con detalles. Entonces, pensar en qué cosas vas a escribir, en buscar a los profesores o jefes que van a escribir tu carta de recomendación puede tomar tiempo, sobre todo considerando las cartas de recomendación a las personas que les vas a pedir que te hagan la carta de recomendación. Generalmente son personas ocupadas, entonces hay que buscarlos con tiempo para que puedan tener ellos tiempo de redactar tu carta, para que puedas tal vez tener una entrevista con ellos y hacerles recordar qué cosa es lo que vivieron contigo en la universidad o en el trabajo, y todo eso toma tiempo. Entonces, si no quieres estar apurada y quieres hacerlo con calma, con detalle, recomiendo esos tiempos. Correcto. ¿Y a cuántas universidades postulaste? Bueno, yo postulé a 5 universidades y cada universidad toma su tiempo. Yo sí hice una postulación específica para cada universidad. Entonces, yo antes de redactar algún personal statement o o mi CV, yo entraba a la página de la universidad, veía cuáles eran los valores que buscaba esa universidad, cuál era el perfil que buscaba esa universidad y, y a partir de eso redactaba mi personal statement. Ujú. Correcto, correcto. Claro, ahí hace sentido ese tema de por qué invertir tanto tiempo, ¿no? 8 meses aproximadamente es un plazo, creo yo, bastante realista, ¿no? Bastante razonable. Y entrando un poquito en los requisitos que estabas mencionando, comencemos hablando del TOEFL. El TOEFL es un examen de inglés que mide 4 áreas, ¿no? De conocimiento y usualmente las universidades te suelen pedir un mínimo, que es 100 puntos aproximadamente, dependiendo de la escuela a la que vayas, ¿no? La escuela de negocios me parece que te pide 109, el Law School te pide 100, pero tiene que estar distribuido con mínimo 25, 25, 25, 25, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de ese puntaje? ¿Fue un puntaje
difícil de conseguir. Y para esto, para tener en cuenta también tu background, ¿tú aprendiste inglés en el colegio o, o no? Porque creo que esas serían diferentes situaciones, ¿no? Una persona que no aprendió inglés en el colegio sacar 100 versus una persona que sí, ¿no? Entonces, no sé cómo fue tu caso. Sí, para comentarte un poco, yo sí aprendí inglés en el colegio, pero mi colegio no era bilingüe. Mi Oh, colegio era todas las clases en español y solamente la clase de inglés en inglés, pero no era un correcto, colegio bilingüe. correcto. Este, entonces, tomando eso en consideración, específicamente para Harvard, sí te piden un puntaje total de 100, pero un mínimo de 25 en cada rubro. Ujú, Los rubros más difíciles diría que es el writing y el speaking. ujú. Y el speaking sobre todo porque te puedes poner nerviosa y tienes un tiempo limitado para completar el examen. Entonces, el examen en sí no es difícil, pero sí tienes que estudiar, aprender cómo es el examen, para que cuando llegue el día del examen no te tome por sorpresa y no te pongas nerviosa y esos segundos de ponerte nerviosa te pueden jugar bastante en contra. Entonces, por eso yo sí estudié en el inglés, yo sí tenía muy bien mi reading y mi listening, los tenía súper altos, pero me fallaba un poco la parte de la escritura y del speaking, sobre todo porque sí soy una persona que se pone nerviosa, sobre todo porque no hablas con otra persona, sino que hablas con una cámara. Este, y, este, y sí es bastante importante, las universidades sí te lo piden. Me parece que sí es importante que tengas ese nivel de inglés, porque las clases son bastante interactivas, el profesor siempre te llama, tienes que comunicarte con tus compañeros, tienes que escribir bastantes essays, bastantes memos dentro de la universidad, entonces es bastante importante que tengas ese nivel de inglés. Correcto. ¿Y tú en tu preparación utilizaste algún profesor particular o fue una academia o cómo te preparaste para el TOEFL? Yo primero me preparé sola, empecé a estudiar el examen, hay un montón de páginas online que te dan samples del examen. Entonces, primero empecé a hacer eso. Ya cuando se acerca la fecha del examen, sí contraté a una profesora particular para que me refuerce la parte la escritura y del speaking. Porque ya con los exámenes online yo ya me había dado cuenta que me estaba sacando muy buenos puntajes en listening y en reading, entonces esa parte la hice sola y writing y speaking sí lo hice, me ayudó una profesora. Ujú. Eso es una muy, muy buena técnica que también la han aplicado varios de mis amigos, ¿no? O sea, primero estudian por sí solos o van a una academia, ¿no? Que es algo más general, adquieren el conocimiento de cómo es el examen, la metodología, y ya una vez que dan el examen y saben cuáles son sus áreas débiles, ¿no? Contratan a un profesor en particular para que pueda de alguna manera diseñar, ¿no? Un programa mucho más especializado y decir, oye, mira, tú tienes que fortalecer esto, o ayudarte con eventualmente las estructuras que puedes utilizar, ¿no? Los modelos de estructuras que puedes utilizar y que al final van a lograr que saques esa meta, ¿no? Obtengas ese puntaje deseado. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte para el TOEFL? Yo me preparé más o menos de abril a julio. O Ok, sea, yo empecé a estudiar abril, ok, comienzos de abril y lo di finales de julio. Entonces, abril, mayo, junio, julio, 4 meses más o menos. perfecto. Y acá una pregunta que muchos se hacen es, ¿cuán estricto es Harvard con el TOEFL? O sea, ellos ponen en la web, por ejemplo, de Law School, que 100 y mínimo 25, 25, 25, 25, ¿no? ¿Cuán realista es eso? Es bien realista, son bien estrictos en ese puntaje. Aprovecho para comentar una experiencia mía. Ujú. Yo postulé a Harvard sin tener el puntaje total. Y esa es Ok, una recomendación que tal vez podría darle a las personas que están postulando si llega junio, si llega julio, agosto y estás un poco contra el tiempo porque la postulación cierra en diciembre y necesitas avanzar
las cartas de recomendación, el personal statement, el CV que toma tiempo, puedes postular sin tener el requisito de 25, 25, 25, pero sí o sí tienes que subsanarlo. Entonces tienes hasta mayo para subsanarlo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo postulé y tenía 24 en writing en vez de 25. Y en marzo me llega la carta de aceptación condicionada a que subsane ese requisito de tener 25 en el writing. Sí no hay excepciones, sí son bastante estrictos con eso. Gracias por compartir esa experiencia. Creo que es bastante ilustrativa de cómo van a hacer que este requisito se cumpla, ¿no? Importante tenerlo en mente al momento de postular. Pasemos al siguiente tema que también lo tocaste y es el tema de los transcripts. Hay ahí un mundo ya más procedimental, ¿no? Que cada facultad tiene, de cómo se envía. Las facultades de Derecho suelen utilizar una organización llamada el SAC, ¿no? Que suele recopilar y velar por la autenticidad de las notas, ¿no? Y ellos dan un reporte a las universidades, pero no entremos en esos detalles, sino toquémoslo más de una perspectiva general. ¿Cuán importante crees que son las notas? ¿Cuán importante crees que es el puesto que ocupas? ¿O cuán importante crees que es, no sé, el GPA que puedas tener, ¿no? Al momento de postular. ¿Tú crees que cumple un rol en la postulación o no? Ahora que tú ves a tus compañeros de clase, a tus colegas, ¿tienen algunas notas en común o algún puesto en común? No sé qué opinas. Sí, yo creo que los transcripts sí es una parte muy fuerte de tu postulación. Sí se fijan bastante, son muy importantes, porque lo que busca la universidad es excelencia académica y una forma como tú puedes demostrar que sí tienes esa excelencia académica es con las notas de tu universidad. Sí puedes encontrar personas que son la excepción, que tal vez en su universidad no cumplió esa excelencia académica, pero en la práctica ha trabajado muchos años o tiene un recorrido largo en la academia, es profesor, ha hecho otras actividades que subsana esa falta de excelencia académica en la universidad, pero sí hay un común denominador que todas las personas, o en general, la mayoría de personas que están en el programa han cumplido con esa excelencia académica en sus respectivas universidades. Por lo menos quinto superior en sus universidades. Capaz el GPA no importa tanto, pero sí importa el rango en el que has estado en tu clase, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, quinto puesto. Perfecto. Sí, sí, eso me hace mucho sentido porque en algún momento lo conversaba con gente que trabajaba en la oficina de admisión de Harvard y me decían algo que es sumamente cierto, ¿no? Es cómo hacer un comparativo respecto a la nota, ¿no? Porque puede postular un chico de una universidad A donde se ha graduado con 15, pero es el primer puesto de miles, ¿no? Y el otro chico de universidad B que se ha graduado con 18, pero ni siquiera es tercio superior, porque en esa universidad pues son más benévolos con la nota, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el ranking de pronto es un criterio que objetiviza, ¿no? La nota y permite que ésta se pueda comparar, ¿no? Y decir, oye, ya, ok, sacaste 18, pero ¿cuál era tu puesto? ¿No? O sea, ¿qué puesto sacaste? Saqué primer puesto, ok, entonces ya entiendo más o menos esa nota, ¿no? Porque el sistema americano, por ejemplo, no tiene el mismo sistema de calificación que se tiene en Perú, ¿no? No está calificado sobre 20, ¿no? Entonces, muchas veces no llegan a entender, no se llega a entender muy bien eso. Y lo otro es que en algún momento conversé con un amigo que estudiaba ingeniería, me parece que en la Uni o en la San Marcos, y él me contaba que habiendo sacado 13 en un curso, había salido el primer puesto del curso, ¿no? 13. Entonces, bastante competitivo, bastante exigente ese nivel.
Pero claro, si alguien dice, oye, tengo 13, de pronto en Perú puedes decir, oye, no, no suena tan bien, ¿no? Pero si eres el primero de la uni, caramba, ¿no? O sea, es una perspectiva diferente y eso creo, como tú bien dices, pues la Sí. admisión lo pone en perspectiva, ¿no? Sí, definitivamente ese es el criterio. O sea, más que la nota, el criterio es qué rango de puesto eres dentro del número de personas que hay en tu clase. Si les interesa que pongas primer puesto de 100 o de 200, ¿no? Correcto, Eso es importante. correcto, correcto. Y respecto a las notas, ¿tú crees que los latinos competimos con gente de otra región o los peruanos competimos con gente de otras zonas? Porque te pregunto esto porque yo tenía amigos de China que están estudiando en Harvard, que estudian en, o sea, Peking University o Tsinghua, que son universidades sumamente competitivas, ¿no? Y ellos eran, pues, primer puesto de cientos de miles, ¿no? No exagero si digo cientos de miles, ¿no? Es gente sumamente competitiva. Entonces, uno en Perú, pues de pronto es el primero de 100 personas y competir contra uno de cientos de miles, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo crees tú que es un poco el sistema de selección que utiliza Harvard? Sí, yo creo que lo que busca Harvard es tener un cohort que sea variado. O sea, es decir, una clase de LLMs si se puede, de todos los países. Entonces, tratan de que sea balanceado y que no sea 80% personas que han estudiado en China y 20% del resto del mundo, sino que sí tratan de que sea proporcional, que tengamos una clase diversa. Entonces, como peruanos, digamos, si tú quieres decir con quién compites, compites con la región. O sea, compites con Sudamérica y hasta también con México. No sería como tú dices, Alonso, una competencia justa o equitable, competir con alguien de China o de India, porque los criterios son bastante distintos. Entonces, sí, la universidad este, trata no hay exactamente como un porcentaje asignado, pero trata de tener una clase diversa y eso implica que tú como peruano compites con la región. Correcto, correcto. Este año, ¿cuántos peruanos fueron admitidos a la escuela de Derecho? 2 peruanos. Ok, entonces más o menos para tener en cuenta el número de gente que Sí. son admitidas. Y pasando al siguiente tema, cartas de recomendación. ¿Cuántas cartas de recomendación presentaste tú? Yo presenté 3 cartas de recomendación. El mínimo de cartas que puedes presentar es 2 y el máximo es 5. Ujú. Eh, sí te recomiendan que si van a hacer 5 cartas de recomendación sean variadas, no que sean los 5 de tus jefes o los 5 de los profesores. Si vas a tener tantas cartas de recomendación, tiene que ser distinta. Yo presenté de las 3 un profesor y 2 jefes porque yo hacía un trabajo distinto con cada uno de ellos. Entonces sí justificaba que tenga 2 cartas de recomendación de 2 jefes. ¿Es un profesor tuyo con quien tuviste alguna vinculación más allá de ser su alumna? ¿Fuiste su asistente de cátedra? ¿Hiciste investigaciones con ese profesor? ¿O cuál fue la relación académica que tuviste con él? Sí, yo tuve bastante relación con ese profesor porque no solo fue mi profesor de obligaciones cuando estuve en la universidad, sino también fue bueno, no asesor de tesis, sino asesor de expediente. Cuando yo estaba haciendo mi expediente, él me ayudó bastante, tenía muchas consultas, entonces él me ayudó en ese proceso. Y una vez que ya me gradué, una vez que me titulé de abogada, él me ofreció ser su asistente de cátedra y estuve siendo su jefe de práctica por 2 años en la Universidad de Lima. Entonces sí tenía una relación rica, profesional con este profesor, donde él podía hablar no solo de la perspectiva de cuando era alumna, sino cómo he crecido en el lado académico, desde alumna hasta ser profesora, bueno, jefe de práctica
en la Universidad de Lima. Y yo te diría que eso es lo que buscan las universidades, más que, no sé, el decano de la universidad te escriba la carta con quien no tienes ninguna relación. A ellos les interesa bastante que tengas una relación profesional cercana con la persona que te está escribiendo la carta, y para las universidades en general, no solamente para Harvard, es mucho más rico y aporta mucho más a tu aplicación una persona que puede hablar en detalle, que te conozca en detalle, a que alguien súper importante que no te conoce a profundidad. Claro, de acuerdo contigo. Yo tengo la experiencia de un amigo que buscó conseguir una carta de recomendación con un congresista y la consiguió a través de contactos, pero la carta era muy escueta, ¿no? O sea, me contaba que la carta decía, pues, esta persona es buena, responsable y puntual, ¿no? Una cuestión así, que es el tipo de cartas que te va a hacer una persona que te escribe una carta por contacto que te ha visto un par de veces, ¿no? Pero como tú bien dices, lo rico está en la relación, ¿no? En la relación que puedes tener con esa persona, la relación académica o profesional, y cómo eso se puede explicar en la carta, ¿no? Y para que los evaluadores puedan ver todas las cosas que has hecho. Este profesor que te escribió la carta, ¿tenía alguna experiencia académica en los Estados Unidos? No. No. De las 3 cartas de recomendación, solo una persona que era mi jefe estudió en la Universidad de Chicago, pero los otros dos, que era el profesor y el otro jefe que me escribió la carta, no habían estudiado en los Estados Unidos, pero sí tenían una trayectoria académica y profesional bastante amplia. El profesor que me escribió la carta sí tenía una maestría en Derecho Civil, era candidato de PhD en Derecho Civil, pero no habían estudiado, ninguno de los dos había estudiado en Estados Unidos. Ok, y la persona que sí había estudiado en Estados Unidos, ¿sabes si en la carta había explicado o hablado un poco de que él había tenido esa experiencia, él o ella habían tenido esa experiencia en los Estados Unidos y que creería que por eso te podría beneficiar? Sinceramente no creo que haber tenido una experiencia estudiando en la Universidad de Estados Unidos te ayuda. Sin duda lo mencionas, ¿no? Tengo una maestría en Derecho en este caso, se había graduado de la Universidad de Chicago. Tengo una maestría en Derecho de la Universidad de Chicago. Lo mencionó en la carta. Sí, sí lo mencionas en la carta, porque tienes que en la carta mencionar un poquito tus credenciales, ¿no? Para que la persona que esté leyendo la carta sepa quién es la persona que está escribiendo por ti. Correcto. Pero creo que sinceramente no influye mucho si la persona ha estudiado o no en Estados Unidos. Más, creo que lo que más influye es qué tipo de relación tienes con esa persona y qué es lo que esa persona puede escribir de ti, que refleje quién eres, tu potencial académico y profesional. Correcto, correcto. Y hablando de de las otras dos cartas de recomendación que comentabas que eran personas con las cuales tú habías trabajado, Ujú. ¿eran personas que eran parte de tu equipo o eran personas con las cuales habías trabajado un caso y nada más o una transacción? ¿Cuál era la vinculación con ellos? Sí, o sea, como ya había dicho, lo que buscan todas las universidades es que seas bastante detallista, que puedas proveer un ejemplo, inclusive un ejemplo de cuándo has trabajado. Entonces no puedes tener ese tipo de riqueza en una carta si no has trabajado directamente con esa persona o si has trabajado una transacción. Con ambos jefes eran parte de mi equipo. Con uno yo veía reestructuración y bancarrota, y con el otro veía más que nada M&A in distress. Entonces, con ambos trabajaba además directamente. Ellos eran socios en el estudio donde yo trabajaba, pero trabajaba con ellos directamente. No era que había un intermediario entre nosotros. Entonces, por eso creo que de hecho, creo que lo que ayudó bastante a mi postulación fueron las cartas de recomendación, porque
sí fueron bastante específicas, llenas de detalles, con los casos que habíamos trabajado juntos, con inclusive anécdotas de qué había sucedido en cierto caso. Recuerdo que yo recomiendo sentarte a hablar con la persona que va a escribir tu carta para pimponear ideas o, o tú anda preparado con un bullet points de las anécdotas que tal vez quisieras que esa persona escriba. Entonces yo me acuerdo que me senté con mi jefe a recordar cuáles eran tal vez las anécdotas más importantes y de hecho salió el tema de cuando yo me había equivocado en un caso y cómo luego con su ayuda y con su experiencia pude salir de esa equivocación y finalmente, felizmente, todo resultó bien. Y dijimos, bueno, hay que escribir eso, qué buena idea. Entonces, inclusive puede ser equivocaciones que has tenido y eso es lo que hace que tu carta sea real. Ujú. Ujú, de acuerdo. Y yo creo que esas experiencias que mencionas de fracaso, ¿no? O error y después éxito, son experiencias sumamente útiles y potentes, ¿no? Son historias muy potentes porque pues pueden demostrar resiliencia, ¿no? Pueden demostrar ganas de seguir adelante, ¿no? Pueden demostrar cómo lidias con el fracaso, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? O sea, puede demostrar realmente varios valores que son sumamente importantes para la universidad. Y Sofi, mencionabas que ambos eran socios. Eh, ¿Tú crees que eso es un factor que puede ser importante? Porque yo puedo decir, oye, mira, pero yo no trabajo con socios, ¿no? O sea, yo soy asociado de primeros años y tú sabes, a veces hay firmas que son un poco más horizontales que otras, entonces yo no trabajo con socios. ¿Tú creerías que tendría el mismo peso un asociado senior que te haga la carta o qué opinas ahí? Yo opino que la mejor forma es que alguien te escriba la carta que directamente ha trabajado contigo. Es mucho mejor que un asociado senior te escriba la carta a que un socio con el que nunca has trabajado directamente. O sea, en mi caso sí trabajé con ellos directamente, pero si no has tenido esa oportunidad, es mucho mejor que te lo escriba un asociado senior. No recomendaría que te lo escriba un par tuyo. Sí tiene que ser alguien con un puesto superior al tuyo, pero un asociado senior, y si eres asociado y no has trabajado con un socio, cumple los requisitos y es mucho más rico para tu aplicación que tengas esa carta a que tengas la carta del socio. Correcto, 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 perfecto, clarísimo, clarísimo ese punto, Sofía. Entonces pasamos al siguiente punto que es el personal state, ¿no? O la carta de presentación. Tú dijiste que has postulado a varias universidades, entonces de pronto te tocó trabajar bastante este requisito, ¿no? O sea, alinear cada personal statement a cada universidad. Sí, en mi caso yo sí lo quise hacer así. Yo conozco otras personas que más bien tienen un template de un personal statement y mandan ese mismo a todas las universidades que están postulando, pero sí quería que mi postulación sea bastante individual, entonces sin dejar de tener mis características, pero hay universidades que son mucho más orientadas a lo económico, a lo transaccional, otras que son más orientadas a la justicia, otras que son más orientadas al trabajo pro bono. Entonces, enfatizar esa parte de ti de acuerdo a la universidad que estás postulando. Entonces, en mi personal statement, yo entraba a la página de la universidad, veía cuál era el perfil de la universidad, cuáles eran sus valores, qué era lo que buscaban y de acuerdo a eso sí tenía más o menos un template, pero lo iba modificando y enfatizando características mías de acuerdo a lo que buscaba esa universidad. De acuerdo, de acuerdo. Un amigo me contó una experiencia que me pareció sumamente valiosa. Y es que usualmente en el personal statement tú tienes que escoger por qué postulas a esa universidad, ¿no? O sea, cuáles son tus motivaciones. Y él me contaba que se daba el trabajo de ingresar a revisar el currículum o la malla curricular que ofrecía cada universidad
revisaba a los profesores que dictaban ese curso, ¿no? Y él inclusive a veces entraba pues a YouTube o los buscaba y veía el tipo de conferencias que daban y veían si encajaban un poco con la experiencia que tenía o las investigaciones que habían hecho y lo incluía en su carta de recomendación. Entonces decía, por ejemplo, oye, yo quiero ir a Harvard porque quiero encontrarme con este profesor, pues que es lo máximo en el mundo transaccional tributario, ¿no? Y he leído sus investigaciones y me encantan y las he utilizado, ¿no? Entonces, hay una conexión muy, muy cercana con la universidad, ¿no? Que el evaluador va a decir, oye, caramba, este chico pues, sí ha hecho su trabajo, por así decirlo, ¿no? No sé si tú utilizaste esta dinámica también de aproximarte a la universidad tú diciendo, oye, mira, hay este curso o este profesor o este programa que me interesa. No sé si fue tu caso también. Totalmente, totalmente fue mi caso. Y de cada de recomendación, perdón, cada personal statement que yo hacía, entraba a la universidad, los valores, también los cursos, las clínicas y las actividades extracurriculares que hacía. Y lo incluía en mi carta. Y de hecho, ahorita estaba leyendo nuevamente mi personal statement de ingresar a Harvard y yo puse que quería estudiar bancarrota con Mark Rowe y actualmente estoy estudiando ese curso con Mark Rowe. Claro, Y en tremendo. tremendo, y es un sueño hecho realidad, ¿no? Que hace, mm, no sé, hace un año yo me visualizaba estudiando con Mark Rowe ese curso y ahora lo estoy haciendo. Es una sensación que no se puede escribir, pero definitivamente eh, poner cosas específicas que tú quieres hacer en la universidad, ¿no? Porque no, o sea, ¿por qué quieres ir al LLM? ¿Qué cosa es lo que te va a aportar a ti? ¿Cómo se conecta con tu pasado? Pero sobre todo, ¿cómo se conecta con tu futuro? ¿Cómo el LLM te va a ayudar a ti a conseguir lo que tú quieres? Y entonces eso pasa por también por ejemplo, yo quiero crear una firma de abogados en Perú que se especialice en reestructuración. Para lograr eso, Harvard me va a aportar porque tienen cursos de reestructuración increíbles con profesores súper buenos como Mark Rowe, como Bienstock, y entonces pones el curso específico o pones la clínica específica que tiene el programa y cómo ese detalle, ese curso en específico te va a ayudar a ti a cumplir las metas. Claro, completamente de acuerdo. Y hay gente que a veces comete el error en el personal statement de simplemente replicar lo que ha puesto en el currículum, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el currículum, pues ya puso que sacó quinto puesto, ya puso que estudió Derecho, ya puso que trabajó en tal lugar, que hizo tal lugar. Entonces hay gente que replica, ¿no? Oye, mi nombre es tal, estudié en tal universidad, saqué el quinto puesto, y es una pérdida de una gran oportunidad de poder contar parte de tu historia, por supuesto, pero aparte conectar con toda otra parte de la postulación, que es tu currículum en cierto sentido, pero también con las cartas de recomendación, ¿no? Y también con tus experiencias, ¿no? De vida, no solo experiencias profesionales, ¿no? Así que estoy completamente de acuerdo contigo, Sofi. Y decías algo interesante y es también ver cómo este programa, esta maestría va a ayudar a cumplir tus objetivos. En ese sentido, tú detallaste allí en tu personal statement cuáles eran tus objetivos. Tú comentaste cuáles eran tus objetivos profesionales, académicos. Sí, yo sí los detallé. Ujú. Creo que es importante que tengas claro qué cosa quieres hacer. No tienes que ser súper detallista, ¿no? Pero una idea en general, por ejemplo, yo en Perú, yo quiero regresar a Perú y continuar siendo profesora, entonces sí lo especifiqué en mi carta, inclusive especifiqué que justamente para ser profesora en Perú necesito una maestría, entonces me ayuda la maestría en Harvard para ser profesora, especifiqué que yo en el Perú quiero eh, ya sea o abrir mi propia firma de abogados o continuar trabajando en una firma de abogados, pero sí me gustaría llegar a ser socia o tener algún puesto eh,
importante en el estudio para así seguir ayudando a más personas. Correcto, correcto. El, el, el factor que tú hayas puesto a regresar al Perú y ser profesora o de alguna manera contribuir con la sociedad, creo que es algo que agrega bastante, ¿no? Porque es diferente decir, oye, yo quiero estudiar esa maestría para hacer dinero, ¿no? Una cuestión así, ¿no? O sea, yo quiero ser rico y listo, se acabó, ese es mi objetivo, ¿no? Es diferente decir, oye, mira, no, yo quiero, pues, crear cierto bienestar en la sociedad mediante esta forma, ¿no? Crear este tipo de organizaciones o crear o servir a la sociedad mediante mis estudios, siendo profesor, ¿no? O haciendo investigaciones, ¿no? Creo que de alguna manera los objetivos también tienen que estar relacionados con una contribución a la sociedad. No, no sé qué opinas tú. Definitivamente, ¿no? O sea, definitivamente el objetivo no puede ser quiero ganar dinero. No, el objetivo, bueno, y también eso también depende bastante del perfil de cada universidad, pero yo creo que sobre todo Harvard lo que busca es que la universidad sea un medio para un fin más grande, que no sea como, ah, ya, Harvard, ya la hice linda y listo. No, sino cómo te puede ayudar la universidad a conseguir algo más grande que tú, cómo puedes contribuir tú a tu sociedad, a tu ambiente, a las personas que te rodean con esta maestría. Definitivamente eso es un punto clave que tiene que ser transversal a todo, a tu personal statement, a tus cartas de recomendación, yo sé que el CV es objetivo, pero enfatizar esa parte de contribución a la sociedad, que yo creo que es lo más importante en la aplicación. De acuerdo, de acuerdo. Y eso ya nos lleva a casi nuestro último punto, que es el currículum, ¿no? El requisito del currículum o el resumen, como le dicen acá. ¿Cuántas páginas tuvo tu currículum? Tuvo 2 páginas, de hecho, solamente te dicen por favor que no sea más de 2, leen un montón de aplicaciones, entonces no, más no significa mejor, inclusive creo que menos es mejor, entonces entre 1 y 2 páginas, mi currículum sí tenía 2 páginas, y tiene que ser un currículum, o el currículum es objetivo, ¿no? Tienes el personal statement y las cartas de recomendación para llenarlo de detalles y ahí sí pones anécdotas, pero el currículum es totalmente objetivo, súper directo al punto, ¿no? Universidad de Lima, primer puesto. Después, si tienes alguna certificado, ¿no? ESAN, ta. Y tu trabajo, sí puedes poner en el currículum ciertos casos importantes que hayas visto, ¿no? Por ejemplo, yo ponía una descripción general de lo que hacía en el estudio y después 2 o 3 casos importantes que había visto y qué era lo que había hecho en ese caso, pero bastante objetivo. Correcto. Y allí incluiste seguramente actividades extracurriculares, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuál Sí, o es, sea, cuál es el rol que juega actividades extracurriculares que a veces en Perú no suele ser tan valorado, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿para qué te vas a meter a la revista? ¿O para qué vas a pertenecer a una organización? ¿Para qué vas a hacer? ¿Cuál crees tú que es el rol que juegan las actividades extracurriculares aquí en Estados Unidos? de todas maneras, aquí en Estados Unidos le ponen bastante importancia a las actividades extracurriculares, a las asociaciones a las que perteneces, porque eso demuestra que eres una persona que ve más allá de simplemente estudiar o de trabajar. Que eso es lo que buscan. Buscan personas íntegras, tanto en el sentido académico, pero también en el sentido de contribución a la sociedad. Entonces, creo que lo que buscan las universidades, inclusive Harvard, no es un ratón de biblioteca que esté todo el día estudiando o trabajando y no hace nada más, sino es, ¿qué haces con tu tiempo libre? Quiero llegar a conocerte. Este, yo bailé ballet por 20 años y lo Oh, puse wow. en mi CV y les encantó.
porque luego estuve hablando con aquí cuando ya llegué de admisiones, me decían, ah, tú eres la bailarina. Entonces, esas cositas que tú dices, no, es una actividad extracurricular que no he hecho o algo que te haga realmente único, ponlo en tu CV, porque eso va a hacer que se acuerden de ti. De Este, yo creo que es bastante importante las actividades extracurriculares, tus intereses. No tienes que describirlos a detalle, pero mencionarlo. de acuerdo. Y quizás vale que traiga a colación una conversación que tuve eh, con una egresada de Harvard que me escribió la carta de recomendación cuando yo postulé. Pues cuando yo tenía la idea de postular, fui a conversar con ella, fui a su oficina y le pregunté antes de postular, le dije, ¿qué es lo que Harvard busca? ¿No? Con el objetivo de más o menos alinear mi postulación. Y ella me dijo, lo que Harvard busca es de alguna manera liderazgo, ¿no? O sea, que tú puedas eh, demostrarle a la universidad que tú vas a tener algún rol de liderazgo, si es que ya no lo tienes, pero tú vas a tener un rol de liderazgo en las diferentes áreas de la vida. De repente en Ujú. el profesional, vas a ser socia, de repente en el área académica, puedes ser profesor, puedes ser decano, ¿no? De repente en política, ¿no? De repente en el área empresarial, ¿no? Pero ella me decía que eso era lo que buscaba. Y una excelente manera de demostrar eso es pues a través de las actividades extracurriculares, ¿no? Porque a través de una actividad curricular, pues de repente has fundado una organización, o de repente no sé, practicado ballet, pero formas parte de un consejo directivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ella me decía a través de las actividades extracurriculares se podía demostrar eso, ¿no? Entonces, es sumamente importante las actividades extracurriculares para una universidad como Harvard, lo valoran mucho y se puede linkear con este tema que me comentaba esta, eh, esta persona, ¿no? Que fue quien me hizo la carta de recomendación. Sí. Sí, sí, definitivamente las actividades extracurriculares, las actividades pro bono, te diría que también son bastante importantes, que yo los separé, yo en mi CV puse pro bono por un lado y actividades extracurriculares por otro, lo podrías poner junto, pero creo que eso también es importante, o sea, no solo participar en alguna asociación o en alguna revista, o si has escrito algún artículo o libro, sino también el trabajo pro bono, que puede ser tanto legal como fuera de lo legal, pero es bastante importante porque eso también demuestra eh, no solo liderazgo, sino trabajo en equipo y ese sentido de justicia, de cómo contribuir a la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, Sofi, para cerrar y ya este tema más orientado a Harvard, Harvard, sobre todo la Escuela de Derecho, tiene una parte en la postulación te pregunta por el personal statement y pone parte A, parte B, ¿no? La parte A, de alguna manera, ya le hemos hablado, parece que la parte B es donde te preguntan sobre un problema jurídico, ¿correcto? Y cómo lo resolverías. ¿Nos podrías contar un poquito cómo fue tu experiencia? ¿Tú de qué problema hablaste y cómo desarrollaste esa parte? Sí, sí te piden, no muchas universidades te piden esto, generalmente es el personal statement que ya hemos comentado, pero sí Harvard te pide un problema jurídico y cómo lo puedes resolver, o sea, cuál es tu propuesta para resolver ese problema jurídico. Entonces, específicamente, yo tuve un problema jurídico bastante específico, que era, en Perú no es que no se permita, sino que no se utiliza el deep financing, que es el debtor in possession financing, porque cuando una persona jurídica entra en una bancarrota ante Indecopi, es muy difícil que algún banco o un fondo de inversión invierta en una persona que justamente está en Indecopi. Pero acá en Estados Unidos no sucede lo mismo. Acá en Estados Unidos es bastante común que se den los deep financing, que una compañía esté en bancarrota y los bancos de inversión y los bancos le prestan. ¿Y por qué sucede esto? Por
diferentes formas legales y eh, diferentes cláusulas que están en la ley. Entonces yo identifiqué ese problema en Perú y era por qué en Perú no funciona el deep financing, ese era el problema, y explicaba por qué, no porque la ley de Perú es así, asá, 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 y cómo podía hacer para solucionar ese problema en Perú. Entonces yo creo que nos podríamos inspirar en el Chapter 11 de Estados Unidos, eh, modificando el artículo ABC de la Ley General del Sistema Concursal de Perú. Entonces sí fue algo bastante específico en mi caso, pero también puede ser algo general, te dan un poco carta blanca a lo que tú quieras escribir en este problema jurídico. Puede ser un problema jurídico, no tiene que ser de tu país, puede ser un problema jurídico global, puede ser un problema jurídico de tu país o puede ser algo así tan específico como lo mío. Perfecto, perfecto, Sofi. Clarísimo, yo creo que ya hemos llegado al final de esta conversación slash entrevista, como dijiste. No sé si te gustaría dar algún mensaje final de cierre para los chicos que nos están escuchando ahora, para animarlos seguramente para que postulen. Bueno, sí, de todas maneras los animo a postular. Yo sé que puede ser un proceso estresante y tedioso, sobre todo la parte de los transcripts, y no es un proceso difícil, pero toma tiempo, sobre todo si estás trabajando y tienes otros compromisos. Por eso yo diría, sí, háganlo con anticipación, si no quieres estar apurada, ¿no? Pero vale la pena. Después, yo me acuerdo que fueron unos meses estresantes. Algunas veces no sabía qué escribir en mi personal statement, por dónde comienzo, qué anécdota escribo. Tienes muchas cosas en la cabeza y no sabes por dónde empezar. Y algunas veces piensas que quieres tirar la toalla y dices, no, ya, ¿para qué posturo? No voy a estudiar en Estados Unidos. Pero definitivamente vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, y si no quieren estar corriendo, háganlo con anticipación. Perfecto, perfecto, Sofi. Muchas gracias. Y yo quisiera decir algo sumamente breve y es también la importancia de creérsela, ¿no? Mira, yo estudié en provincia pues uno escucha Harvard desde que es niño, ¿no? Sobre todo es una marca muy potente en Perú. Pues uno siempre tiene la ilusión, pero de ahí a decir, oye, si yo voy a estudiar allí, hay una gran diferencia, ¿no? Entre querer estudiar y creer que puedes estudiar. Y cuando empecé a estudiar el pregrado en Lima, un profesor mío había estudiado en una muy buena universidad aquí en Estados Unidos. Y yo conversé con ese profesor. El profesor me dijo, tú podrías ir, ¿no? Tú podrías ir. Y en ese momento empecé a creer que sí era posible. Y creo que ese es el primer paso, ¿no? Creer que puedes hacerlo. Porque una vez que tú crees, tú vas a empezar a actuar, ¿no? O sea, tú vas a empezar a tomar acciones como tú has tomado, ¿no? Trabajar en un buen lugar, ser una buena estudiante, acumular buenas relaciones, ¿no? Y todo eso al final te lleva a una muy buena postulación, ¿no? Así Sí. que, Y eh, solo para agregar algo más, Alonso, hay algo que se llama el síndrome del impostor. Y yo antes de postular a las universidades no había escuchado qué era, pero mientras estaba en el proceso de postulación surgió mucho eso, que es justamente cuando no te la crees y sientes que eres una impostora que está postulando a una universidad que no te merece. Y ese síndrome lo tiene el 80% de las personas. Entonces, si tú crees que no eres suficiente para esa universidad, 80% estás teniendo síndrome del impostor. Y más bien al contrario, si estás calificada para postular a la universidad, tienes los requisitos, entonces, como dice Alonso, créetela, postula, no dejes que el síndrome del impostor gane, te gane y evite que postules. excelente, excelente, excelente mensaje, Sofi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre ha sido un gusto conversar contigo y bueno, pues nos estamos viendo en una próxima ocasión. Disfruta mucho de la maestría y nos estarás contando
tus experiencias. Gracias, Alonso, gracias por esta oportunidad. Ha sido lindo conversar contigo. Listo. Gracias, gracias a Idem. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos. Chao.